Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Bienvenidos a la telecapacitación Constipación en Pediatría, a cargo del doctor Jorge Arturo González Mora, especialista en pediatría del Hospital Nacional Docente Madreño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom, como desde el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Doctor Jorge Arturo González Mora, es un gran honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Buenos días ante todos y gracias por su presencia y también por la invitación. Bien, el tema de constipación en pediatría es un tema muy frecuente en nuestro país y sin embargo no está bien diagnosticado y por lo tanto no manejado adecuadamente en ocasiones. El tema principal que vamos a tocar es constipación crónica funcional. ¿Por qué? Porque de todas las constipaciones que tienen los niños, el 95%, ojo, el 95% es constipación crónica funcional. Adelanto el concepto. ¿Qué es constipación crónica funcional? Simplemente que no hay ninguna causa orgánica. Ha sido producto de meses o años de malos hábitos. Y que el pediatra o el personal de salud que atiende bebés recién nacidos, lactantes, preescolares, podrían con facilidad diagnosticarlos. Sin embargo, esa aparente facilidad se convierte en una barrera cuando no hacemos las preguntas adecuadas y a veces no comprendemos por qué los familiares no nos dan la información que pedimos. Este problema, a pesar que no es una causa de mortalidad importante, sí es una causa del trastorno de la calidad de vida de los niños y de sus respectivas familias. Además, ocasiona costos innecesarios. ¿Por qué? Porque a veces llegan a emergencia, dolor abdominal agudo, y pensamos que una solución es una radiografía, una ecografía y a veces estudios más costosos, cuando con una buena historia clínica no lo justificaría. Nuestra misión en el sector salud es contribuir a mejorar la calidad de la vida de nuestros pacientes y sus familiares. Básicamente me gustaría enfocar 4 objetivos en esta charla. Que diferenciemos la diferencia entre constipación funcional y la constipación orgánica. 2, de repente el más importante de todo, sobre la prevención. ¿Cómo evitar que llegue a que tengamos un bebé, un preescolar, un niño o un adolescente con constipación o estreñimiento? También el diagnóstico. Les adelanto, y ya les he mencionado en la introducción, para el diagnóstico solo se requiere una historia clínica completa, no se requiere análisis. Y 4, si fuera posible, un manejo adecuado. Digo posible porque quiero enfatizar sobre todo los primeros puntos. ¿Por qué pienso que, y me detengo acá, en que este es como un iceberg? Muchos no lo ven, ni las familias. Muchas familias piensan que ese problema no existe en su casa, en sus niños. Incluso la madre puede tenerlo y ella lo acepta como normal. Por lo tanto, si la madre o los familiares no se percatan del problema, no van a consultar al médico. Y también por parte nuestra, el personal de salud, si no estamos preparados para hacer las preguntas adecuadas, nunca vamos a diagnosticar. Hay un dicho antiguo, quien busca, encuentra. Por lo tanto, les adelanto un dato clave, no importa por qué motivo venga un niño a la consulta, sea ambulatoria, de emergencia o por teleconsulta, hagamos una simple pregunta. ¿Cómo hace la deposición? También una causa por la cual erramos en el diagnóstico, en detectarlo o manejarlo, es que hay muchos mitos, vergüenza, temores de parte de los familiares, porque no hablan con facilidad de algo tan personal como es la evacuación fecal. La cultura, la idiosincrasia de nuestro país es diversa y creo que nos falta mucho por conocerlo. Y tenemos que, con la ayuda de otros profesionales, no solo de salud, conocer cuál es la idiosincrasia y la cultura de las múltiples étnicas que hay en nuestro país. Y por parte nuestra creo que se ha facilitado. Actualmente hay mucho material en internet, llámese en videos, en materiales en PDF, para repasar, y cada uno creo que puede convertirse en un experto en constipación crónica funcional. Sin embargo,
no todo es en la farmacología, que es un error que muchos médicos nos centramos. Si solo pensamos que la farmacoterapia es la solución, estamos cayendo en el mismo problema que aquellos médicos que solo ven en el diabético o el hipertenso dar la medicación. ¿Qué mitos hay? Bueno, de parte de los familiares. Si hago deposición, mi hijo hace deposición todos los días, por lo tanto, autor, ¿cómo va a ser estreñido? Hace deposición todos los días. Para algunos médicos, la frecuencia de la deposición es un claro diagnóstico de constipación, porque no hace en dos días no hace deposición, es un estreñido. Otro error de muchos familiares, el estreñimiento es algo de familia y al final se va a curar solo. El tratamiento requiere solamente unos días de laxantes, y eso a veces por personal de salud, y por cual fracasamos en el tratamiento. O al contrario, muchos familiares piensan que no le doy laxantes a mi bebé o a mi niño porque va a producir acostumbramiento. Y todo eso porque no hemos dado la información adecuada. Todos estos son errores que tenemos que evitar. ¿Cómo? Simplemente como lo que estamos haciendo, capacitándonos. Antepongo que esta es la tercera charla sobre constipación de parte de personas de mi hospital en los últimos 3 años, lo cual nos da mucha alegría. Cada cual, al final, voy a darles los datos para que tengan la facilidad de tener acceso a YouTube de las exposiciones anteriores de los colegas. Por dicho motivo, voy a enfocar algunas áreas que mis colegas, de repente, por lo extenso del tema, no lo han tocado. Y que creo que básicamente va a consistir en que todos nosotros, los aquí presentes, reflexionemos. Algunos datos generales de epidemiología. La incidencia depende en qué país hagan los estudios. Puede ser del 0.7% de la población infantil hasta un 8%. En niños es semejante a niñas. Sin embargo, ya al llegar al adolescente es más frecuente en adolescentes mujeres. En la consulta pediátrica, aparentemente en otros países hay un rango de 3-5% y en algunos a 10%. En cambio, es notorio el motivo de consulta en los gastroenterólogos pediatras, que llega al 30%, incluso algunos a 40%. Esto me llama a mí mucho la reflexión. ¿Por qué nuestros colegas subespecialistas ven tanta constipación crónica? La verdad es que nosotros, los de niveles, digamos, de menor nivel, no lo estamos enfocando, no lo estamos enfocando. Porque creo que si nosotros domináramos el tema y lo practicáramos en un lenguaje adecuado con los pacientes, sería muy baja esta incidencia que ellos ven. Escuché un comentario de un colega gastroenterólogo pediatra, prácticamente es el pan de cada día de nosotros. Un dato que ya adelanté en la introducción. Cuando hablamos de constipación crónica funcional, quiere decir que no hay ninguna causa orgánica. Ha sido producto de malos hábitos a lo largo de meses o años de vida. Un concepto general, podríamos resumirlo en que es un trastorno de la motilidad colónica. El colon, como sabemos, es en la parte final del intestino, donde en la parte previa del intestino delgado hay absorción de alimentos, de los nutrientes. Sin embargo, se va formando los residuos y ya comienza a formarse la deposición líquida, que conforme ingresa y asciende, pasa por el colon traverso y desciende, se va resorbiendo el agua. El colon, justamente, una de sus propiedades más elementales es la resorción de agua y electrolitos. Por lo tanto, cada vez va a tomar mayor consistencia las heces, que inicialmente líquidas, aumentan su consistencia. Algo que en la parte final, después de pasar por el sigmoides al recto, prácticamente que se elimina, teniendo una consistencia blanda usualmente. Eso lo vamos a ver después. Sin embargo, en constipación crónica, no solo hay trastorno de la motilidad colónica, dado que esto provoca una alteración en la frecuencia, y cuidado, hay muchos nos quedamos en el diagnóstico. No, además, tiene que haber un aumento en la consistencia de las heces. Podemos decir en un grado marcado cuando son heces duras, como que hacen las ovejas o los carneritos, por hacerlo en forma sencilla. Y siempre acompañadas de molestia
o si avanza el dolor. En forma general, este puede ser un concepto práctico de constipación crónica funcional, que podemos detectarlo si hacemos las preguntas adecuadas a las familias. Y esto va en relación con la prevención, van de la mano. Por lo tanto, si vemos que hay una falla en esta etapa de la prevención, probablemente ese bebé, ese niño, ese adolescente va a terminar siendo estreñido con constipación crónica funcional. ¿De cuándo podríamos evitar la constipación? Creo que la etapa prenatal o el personal que tiene a cargo a la mamá, motivando a la mamá a prepararse a la lactancia materna exclusiva. ¿Por qué? Definitivamente está demostrado que aquellos bebés que reciben leche materna exclusiva, por lo menos hasta los 6 meses, van a tener menos problemas de constipación crónica funcional. Por lo tanto, es indispensable que motivemos que las madres reciban leche materna exclusiva. De la etapa prenatal, nuestros colegas ginecólogos, personas obstetras y personas de salud deben enfatizar eso. Por supuesto, en la etapa neonatal, dando facilidades a la madre al alojamiento conjunto y a la leche para que tenga libre demanda, por igual motivo. Por lo tanto, vamos adicionando. Aquella mamá que no ha tenido una motivación durante la etapa prenatal de la importancia de la leche materna, tiene múltiples facilidades y cosas maravillosas que da la leche materna, pero también debemos considerarla en la constipación, más aún si hay una familia que tiene ese problema. En la etapa lactante, definitivamente considerar la leche materna exclusiva, por lo menos hasta los 6 meses. Y a partir de los 6 meses, agregar la dieta complementaria saludable, que justamente acaba de salir una guía nutricional de parte del Ministerio de Salud, donde indica cuál es por la edad, cómo debe ser esta. Al año, igualmente, comida saludable. Y si dan cuenta, la comida saludable prácticamente es un indicador común en todas las etapas de la vida, pero también va de la mano con hábitos adecuados. Y esos hábitos adecuados van de acuerdo a la edad. Cada etapa de la vida de un ser humano es una oportunidad para mejorar. Acá hay un concepto también, creo, muy importante, porque a veces simplemente cuando tocamos un tema, en este caso la evacuación fecal, problema de estreñimiento, solamente nos limitamos a ver cuántas evacuaciones hace, la frecuencia y el tratamiento y nada más. Sin embargo, la evacuación fecal, como toda función vital, llámese el apetito, el sueño, la misión, etcétera, está influenciada por todo lo que afecta al ser humano. ¿Por qué? Porque somos seres biopsicosociales. Por lo tanto, no solo las causas biológicas como la alimentación, los nutrientes, la alimentación va a afectar en el hábito defecatorio. También, si vemos que es un hogar disfuncional, va a haber problemas más frecuentes de constipación crónica funcional. Si en nuestra comunidad, como es actualmente la pandemia por el virus, está afectando con temores de muerte y mucho sufrimiento, también va a afectar. Todos los seres humanos somos seres biopsicosociales. Definitivamente no sabemos la magnitud de lo que está ocasionando en la salud mental de nuestra población, sobre todo de nuestros niños, la pandemia actual por el coronavirus. ¿Qué es lo normal? Lo normal depende de la edad, y la edad también depende si recibe leche materna exclusiva, si recibe leche artificial, si ya inició la alimentación complementaria, o depende de la dieta ya cuando es un niño preescolar o escolar. Para resumir, definitivamente, mientras menos edad, en la etapa neonatal, 3 meses, la frecuencia de posiciones al día puede variar de 1 a 5 veces al día. Y no necesariamente todos los días. Puede ocurrir cada 3 días de no hacer deposición. Y la consistencia en esta etapa, en el primer trimestre, puede ser blandas, semilíquidas o explosivas. Amarillas, de color naranja, verdosas. Ya esto cambia en frecuencia ya de 3 a los 6 meses, con 1 a 3 veces al día, y también puede haber un periodo de periodicidad cada 3 días. Con las mismas características que en la etapa anterior y el mismo color. Sin embargo, ya el niño a comenzar con la lactancia o la comida complementaria, ideal que coma frutas y verduras, y no como hace 30 años que nos hacían
nos enseñaban los pediatras que según la coloración de los alimentos era que se daba gradualmente los alimentos, ahora ya hay una mayor flexibilidad. Y eso también va a repercutir en la calidad de las heces. Ya la frecuencia disminuye a 1 a 3 veces al día, pudiendo ser diaria, y la consistencia ya es como un puré. Y el color puede cambiar a marrón, café, verde. En la etapa preescolar, 1 a 3 años, baja la frecuencia 1 a 2 veces al día, continúa siendo diario y ya es como una plastilina, color verde. Y ya a los mayores de 3 años se puede considerar aproximadamente dentro de la escala de Bristol, que ya tiene 24 años. La escala de Bristol no es sino una clasificación internacional de la Universidad Inglesa, que ya está a 24 años de haberse producido ese esquema, para dilucidar cuáles son las características de una deposición normal. Ese tema de la deposición según la escala de Bristol la vamos a tocar al final. Quiero más enfatizar en lo que dice en la punta del iceberg, entre comillas, asintomático. El niño, y sobre todo de aquellos grados extremos, se ha vuelto un estreñido porque nadie, entre comillas, lo veía en casa, o el niño escondía. Hay un ciclo que ya por todos supongo desconocido, el ciclo del dolor. Al aumentar la consistencia de la deposición causa dolor. ¿Qué va a ocurrir? El niño ya no va a tener ganas de hacer la deposición por el dolor. Por lo tanto, va a evitar hacer deposición. Más aún, si esta deposición le causa daño en el área perianal. ¿Por qué? Porque simplemente la deposición que está en el recto, al permanecer más tiempo, se va a deshidratar, porque esa agua va a ser absorbida por la mucosa rectal colónica. Entonces, cada vez va a aumentar su consistencia al hacer duras. Y como siempre va llegando a deposición, va a aumentar de tamaño. Al aumentar de tamaño, ¿qué va a ocurrir? Una dilatación del recto, que eso ocurre en meses o semanas y años. Entonces, al haber un aumento del tamaño del recto, ya va a ser muy difícil evacuar con facilidad. Entonces, el niño va a aprender a tener conductas de evitar hacer la deposición. Ya cuando hacen los síntomas y preguntamos, es el niño que va a tener, sobre todo el preescolar y el escolar, dolor o molestias. La mamá ya va, si le preguntamos, la consistencia de la deposición son duras. Y este es el error de muchas mamás. Cuando dicen, no, mi niño hace deposición todos los días. Sí, pero si le decimos, ¿cómo es la consistencia? Son duras. Ya ese término dura, aunque haga todos los días, es una indicación que puede ser constipación crónica funcional. El dolor al defecar. Y ya, si esto aumenta, las heces con sangre. Las heces voluminosas, que en algunos casos llega a obstruir el inodoro. El niño, cuando es un lactante, cosa más poco frecuente, pero diríamos que un 40% de los constipación crónica funcional empieza en la etapa lactante. Pero acá viene un problema. Es justo en la etapa lactante y mientras menor edad que debemos pensar en causa orgánica. Que después vamos a ver cuáles son las sugerencias de sospecha. Las conductas retentivas, no es sino cuando el niño evita ir al baño. Entre comillas, la mamá dice, se aguanta por querer ir a jugar o por no hacer deposición. Y a veces la mamá cree que lo hace en forma voluntaria. No, es un niño que está pidiendo ayuda, pero como lo castigan físicamente, porque mancha la ropa interior o hace donde no debe, lo castigan, lo cual aumenta el ciclo del dolor. El niño no va a tener hambre. ¿Por qué? Porque justamente cuando comemos, se despierta un reflejo gastrocólico, que en los niños estreñidos crónicos funcionales le va a ocasionar más dolor. ¿Por qué? Porque hay demasiadas heces en su interior. Y son motivos de que a veces llegan en emergencia simulando una apendicitis. Y cuando pasan las horas, quedan en observación con una línea endovenosa y vemos que el dolor calma y el médico examina y pregunta, ve que en el examen rectal, que solamente se hace en ciertas ocasiones, confirma que hay un bolo fecal. ¿Y qué opta? A veces por un error que también deberíamos evitar. ¿Cuál es? El uso excesivo del enema evacuante, el enema rectal, que en otros países ya no se usa. Se prefiere ahora la evacuación oral.
Y también es el niño que va al consultorio, va por dolor abdominal, le piden su ecografía, radiografía, y queda ahí el diagnóstico, porque usualmente al hacer la orden de radiografía, ecografía, pasan días, la mamá busca una medicación casera y no vuelve al médico. Y ya vuelve de cuando en cuando. Va prácticamente un paciente recurrente por su dolor abdominal. Y no se le ha hecho mayor estudio. Cambios en el comportamiento. El niño se aísla. ¿Cuándo? Cuando ya incluso comienza con incontinencia fecal. ¿Por qué ocurre esto? Hay tanta deposición dura y de tanto tamaño en el recto que no sale. Pero acuérdense, el intestino siempre está produciendo residuos que van a ingresar al colon y esto va a aumentar la consistencia. Y esa consistencia semipastosa normal se va entre la mucosa y las heces duras, se va deslizando y se elimina por el ano. Y el niño no lo puede controlar. Y muchas mamás castigan lamentablemente a sus niños pensando que lo hacen en forma voluntaria. En algunos casos también hay una masa abdominal. Pero acá quiero hacer un paréntesis. Encontrar una masa abdominal, siempre nuestros colegas oncólogos pediatras nos dicen, todo masa abdominal es un cáncer en pediatría hasta que no se demuestre lo contrario, como el nefroblastoma. Sin embargo, si tenemos una historia, como aquí los datos mencionados, de estreñimiento, los dolores, la exposición con heces, y algo importante que obvia el tipo de alimentación, y se une la masa en el marco colónico, probablemente es simplemente una constipación. Pero que un niño haga deposición normales y de repente encontramos una masa, hay que pensar en cáncer como una posibilidad. Y el fecaloma, que es parte de lo que hemos mencionado, ¿no? Que también llegan a emergencia con mucho dolor y que un error también que cometemos, ya lo mencioné, es que se limitan a la aplicación de un enema evacuante y el paciente sale a buscar cita. En 15 días, un mes, perdió la cita, por más aún en esta época, y no hace un tratamiento adecuado. En estos momentos que estamos con la pandemia, sé que en muchos lugares del país, de repente la mayoría, no está haciendo consulta presencial. Por lo tanto, y de ahí la motivación de hacer un giro en el tema que debemos enfocar cómo solucionar esto. Nosotros en nuestro hospital estamos trabajando, muchos de nosotros, por telemonitoreo, a través del Zoom o del WhatsApp. A pesar que es insuficiente estas vías, al menos es una salida para llegar al público, y sobre todo al público que más lo necesita. Sin embargo, una solución aparentemente, evidentemente, ha creado nuevos problemas. Hay muchas familias que no tienen buena conexión por internet, entonces nosotros lo llamamos a su celular. Por lo tanto, es un reto como país que mejoremos esa calidad de internet, porque tal la situación que tenemos de la pandemia en el mundo, no se va a ir en meses. Esto, como han dicho muchos especialistas, es para quedarse. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a la situación actual. La clave de diagnóstico, nos han dicho, está en los libros y está aceptado por todos en cuanto a constipación crónica funcional. El diagnóstico es una buena historia clínica completa. ¿Por qué? Porque justamente a través de la historia clínica completa queremos detectar si hay algún problema que pueda explicar la constipación. Digamos, si es un niño que nace con asfixia al nacer y que tiene un retraso psicomotor, ese niño probablemente va a tener un problema orgánico, producto de su secuela de una encefalopatía hipóxico-isquémica. Si es un paciente que no le han hecho su tamizaje de hipotiroidismo y nos viene con una curva ponderal baja, que se ha ido presentando en los meses subsiguientes, probablemente sea constipación. Si es una familia que tiene historia de enfermedad de Hirschsprung, alergia a la proteína de la leche, o fibrosis quística, o alteraciones anatómicas, probablemente puede tener un problema orgánico. De todo eso lo podemos dilucidar con una buena historia clínica completa. Sin embargo, repito, eso actualmente se ve afectado por el trabajo que estamos haciendo. No es posible definitivamente en una sola consulta de 20 minutos que nos dan hacer toda una historia clínica completa que debe ser detallada.
para eso entonces debemos hacer preguntas claves, ¿no? Si tuviéramos la oportunidad de ver a un niño en emergencia actualmente, y cuando se normalice, ojalá la situación, tenemos que hacer un examen clínico completo. Siempre es una oportunidad también, creo yo, no importa si el niño va por una otitis, un síndrome febril, una infección urinaria, examinemos completo. Preguntemos siempre, acuérdense, qué tal la calidad de deposición. Porque ahí puede estar la clave para afrontar un segundo problema. El niño puede salir con su diagnóstico resfriado común, pero además puede salir con su diagnóstico constipación. Y mientras más precoz sea el diagnóstico, más fácil va a ser el manejo. Mientras menos sea observado este diagnóstico, acuérdense, en la punta del láser va a ser más difícil el manejo. Enfatizando lo que dicen todos los especialistas y todas las guías, una historia clínica completa es la clave para el diagnóstico de una constipación crónica funcional. No se requieren exámenes auxiliares. El 95% de toda constipación es una constipación crónica funcional. Y de ese total de pacientes, solo un 5% tiene una etiología orgánica. Aquí sí vamos a detenernos, porque justamente lo que tratamos de encontrar en una buena anamnesis o un buen examen clínico es lo que llamamos bandera roja o alerta roja. Los signos de alarma que nos sugieren, cuidado, este paciente que está con nosotros hoy día en consultorio, hoy día en emergencia, de repente pertenece a ese grupo poco frecuente, el 5%. Definitivamente, el dato clave, si es un bebé que eliminó su meconio después de las 48 horas. Casi el 99% de pacientes normales eliminan dentro de las 48 horas su primer meconio. Si lo hace el tercer, cuarto día de vida, obligatorio coordinar con un especialista, con un pediatra o con un gastroenterólogo pediatra, la posibilidad que puede tener una enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, ¿no? Más aún si en los primeros días de vida o semanas se agrega distensión abdominal y vómitos continuos. ¿Por qué se llama enfermedad de Hirschsprung? Pues justamente es uno de los que da este cuadro. Distensión abdominal, vómitos. Y ahí sí amerita varios estudios, que en el primer nivel de atención no tenemos la capacidad de tenerlos. Por lo tanto, tenemos que coordinar una transferencia o por lo menos, yo creo yo, dada la situación actual, un mensaje a través de un correo electrónico con los colegas pediatras o subespecialistas, gastroenterólogos pediatras. Definitivamente, si hay una lesión sacra, como vellos, que puede sugerir un encefalomielocele, que puede ser causa de problemas neurológicos a ese nivel. Por lo tanto, es un niño que va a tener problemas para evacuación y probablemente también problemas para la micción. También si vemos que en el transcurso del control de los niños que hemos tenido mes a mes controlando, vemos que su curva de desarrollo es plana o baja, a pesar que esté recibiendo leche materna. Definitivamente no hay que esperar el tercer, cuarto mes. Creo yo que ya en las primeras semanas, en los primeros 2 meses, si vemos que hay una curva antropométrica no explicada, tenemos, y si además todos estos niños, por supuesto, que estamos hablando, tienen el problema ya de la constipación. Es decir, están haciendo deposición dura, están haciendo deposición dura con esfuerzo. Alteraciones anatómicas perianales. Si el ano es muy pequeño, está en una ubicación inadecuada, si es una aparición muy temprana en la constipación, ya lo hemos mencionado, o si es un niño que no responde al tratamiento. Todos estos casos debemos tenerlo presente, que ya amerita que tengamos un contacto con el nivel, el nivel de referencia inmediato. Creo que yo, dada la situación actual, insisto, por lo menos un correo electrónico. Un punto a tener en cuenta, cuidado, con que no responden al tratamiento, cuidado, porque es muy fácil decir, sobre todo para muchas mamás, ya leí lo que usted me dijo, no responde al tratamiento. Si estamos hablando que hay muchos prejuicios, malos hábitos que se heredan de familias, es posible que la familia se ha limitado al aspecto farmacológico. El niño tiene que ser bien educado. Bueno, educado en el sentido de que aprendan, según su edad, por supuesto, que
facilite la evacuación. Me explico. Me explicaba una mamá que, como anécdota, un niño, la primera vez que hizo deposición en una vacinica, se asustó tanto porque vio las heces y nadie lo había preparado para esa situación. Y de aquella vez, de cerca de 2 años, y actualmente ese niño tiene 4 años, 3 meses, a este niño le he visto hace 15 días, el niño no evacúa, todavía tiene pañales, tiene 4 años y 3 meses. Sin embargo, él hace deposición en el pañal, pero no quiere soltar el pañal porque se asusta con la deposición. Esos son casos que, si bien no es estreñimiento, porque ni evacúa, pero evacúa en el pañal. Entonces, ha habido un problema emocional en ese niño, que está siendo manejado actualmente por psiquiatría como ayuda y psicología. Hay otro problema también que no es propiamente constipación. Es cuando un niño, y usualmente llega el papá primerizos a las 3 de la mañana asustado porque su niño, 10 minutos, que comenzó a tener una cara de desesperación, de llanto, de dolor, y que en el trayecto al hospital ya se calmó porque hizo deposición blanda. ¿Qué es eso? Disquesia del lactante. La disquesia del lactante no es sino un problema funcional en la cual el bebé, porque es un problema de menores de 9 meses, antes se consideraba hasta los 6 meses, ahora han ampliado en el grupo de Roma 4, que después le voy a explicar, se considera hasta los 9 meses, que no es sino una no coordinación entre la presión abdominal, la regulación del músculo pélvico para la evacuación y que se cierre el esfínter anal en la parte externa. Entonces, simplemente hay que explicar a estos padres que eso va a calmar en unas semanas o meses y que no requiere ni un tratamiento. Básicamente, tranquilizar a los padres y ni un medicamento para los padres. Este concepto de disquesia infantil está muy bien explicado por los videos de mis otros colegas, que al final de la charla van a tener la oportunidad de verlos cuando ustedes deseen. El tratamiento. El tratamiento enfoca a 3 niveles: educación, alimentación y la farmacoterapia. Y creo yo que en la educación, y que he tomado varios minutos al inicio sobre la etapa según la edad, y sé que he saltado muchas etapas, pero básicamente significa acompañar al niño. Por ejemplo, el control de los esfínteres, que ocurre entre los 3 y 4 años, algunos niños antes, a veces queremos apurar a los niños a que lo logren más rápido. Y curiosamente, las mamás que no logran se desesperan y obligan al niño y entra en una conducta irracional, que el niño teme la conducta de la mamá, que lo castigue, y se vuelve a hacer un círculo vicioso. Entonces, no se le acompaña. Algo que pudo ser un proceso normal se ve dificultado. Por lo tanto, tenemos que prevenir como pediatras o personal de salud a esta etapa, el control de los esfínteres. La alimentación, ya hemos hablado en la etapa preventiva, cómo según la edad debe ser la alimentación. Mucho hemos hablado también, y se dice en forma general, y es un clásico indicación: señora, dele más agua y más frutas y verduras. Pero para un niño ya estreñido, que ya está de repente con dilatación de recto, eso no va a funcionar. Eso va a ser una etapa siguiente. Y sobre todo en aquellos niños con constipación crónica funcional marcada o severa, eso va a ser en otro momento. Pero definitivamente tiene que ser la base, porque si no hay un cambio en la educación, cambio en la alimentación, el niño va a recaer. La farmacoterapia tiene 2 etapas. La reeducación, ya hemos hablado, la alimentación también. La farmacoterapia. La farmacoterapia básicamente tiene 2 etapas. Una, la desimpactación. ¿Qué es esto? Es aquellos niños, sobre todo, que tienen bastante volumen fecal y que en las pocas ocasiones que está justificado un tacto rectal, confirmamos que hay abundantes heces. Y ya se puede lograr la desimpactación en 1 a 4 días. ¿Con qué medicamento? Con vía oral, con polietilenglicol. Y menciono el polietilenglicol porque, revisando muchas guías, prácticamente se está llegando a un consenso. Incluso ya hay estudios que puede ser aplicado de los 6 meses de vida y en forma oral. La dosis de 1
a 1.5 gramos por kilo de peso, que le puede dividir en 2 dosis. En nuestro país hay bolsitas de 17 gramos que viene esta medicación. Y también hay bolsitas de 103 gramos. Sería ideal que tengamos, como en otros países, bolsitas por lo menos de 6 gramos para facilidad de la aplicación en bebés lactantes o preescolares. Entonces, se le dice a la mamá que aplique esta medicación, el polietilenglicol, y solo lo menciono porque de entre toda una variedad que había antiguamente, nos decían como 30 variedades, lo que hace el polietilenglicol es un osmótico y que tiene una molécula muy particular. Y para decirlo en forma sencilla, atrae 100 moléculas de agua. Y acuérdense que el problema de la constipación crónica es que hay abundante, es dura, deshidratada en el recto y que por ese motivo no entra. Un error frecuente de muchas mamás es que al tomar mucho líquido, esa agua que toma, en ese momento va a llegar al recto. No, eso va a ser absorbido por el intestino delgado, no va a llegar a las heces. Sin embargo, este medicamento prácticamente llega como tal molécula a la parte final del recto. Y ahí es que comienza a atraer agua de la mucosa del colon y del recto. Por lo tanto, si se hidrata la heces, se va a ablandar por lógica. Por lo tanto, esta es la forma sencilla y simple de explicar el efecto del polietilenglicol. Y para eso sería ideal también pasarle a las mamás unos videos, que hay muchos videos educativos, que al final he seleccionado algunos 3 para tener en cuenta. Eso ustedes lo pueden ver después libremente, en sus momentos libres, pero yo lo estoy usando incluso para capacitar a las mamás. Porque explicar a la mamá de esos detalles de que el recto está dilatado, que hay deposiciones duras, para la mamá es chino, tienen que verlo. Y mejor es si lo ven en un gráfico como dibujos animados. Por lo tanto, ya no deberíamos usar, en teoría, el uso del enema evacuando rectal, ¿no? Porque ya hay una alternativa oral. El problema en nuestro país, el costo. El polietilenglicol no está considerado, lamentablemente, como un medicamento genérico básico. Sí tenemos a la lactulosa, pero la lactulosa sirve para otra etapa. Por lo tanto, aquellos lugares donde todavía no tienen el polietilenglicol, que repito, prácticamente es el gold estándar para el manejo, no solo en esta etapa de desimpactación, sino también para el manejo de mantenimiento. Van a tener que usar los enemas evacuantes. La desimpactación con el polietilenglicol 1 a 4 días. ¿Y cómo nos damos cuenta? El niño al comienzo que no hacía deposición comienza a hacer deposiciones con el cambio en la consistencia y de repente con menor dolor. De repente si sangraba ya no sangra. Por lo tanto, debe continuar. Pero ahí acuérdense que ese es un error, pensar que ahí queda el tratamiento. No, debemos continuar. ¿Cuánto tiempo? Depende. Es muy diferente tratar a un lactante de 6 meses con constipación crónica que recién tiene 1 o 2 semanas de problema, aquel niño que tiene 4 o 5 años que ya incluso tiene dilatado el recto en un megacolon. El tratamiento va a ser diverso. Entonces, depende de cada paciente. Entonces, la etapa de mantenimiento puede durar 6 meses, 1 año o incluso hasta que sea adulto. Miren qué trascendente es. Niños que de repente 4 o 5 años, de repente van a tener que seguir su tratamiento hasta adulto. Incluso he preguntado a las mamás, señora, ¿quién más es estreñido en su casa? Yo, doctor. Pero lo dice con una naturalidad como que para ella es normal, como que se ha acostumbrado. Entonces la estoy derivando al gastroenterólogo pediatra para su manejo. Y con los videos que después les voy a explicar, ella recién comprendió por qué es importante el tratamiento prolongado. ¿Qué ocurre con la evolución? En la mitad de los pacientes pediátricos, 50 evolución favorable. Un 25% va a tener una recaída antes del año. Y ojo, y hay un 25% que va a continuar durante varios años. Y si de repente hasta que sean adultos. Vamos a tocar con pocas frases un caso clínico. Neonato con historia neonatal, prenatal normal, intranatal normal, pero a término 40 semanas, 3,5 kilos. Sin embargo, al tercer día
recién logra evacuar meconio. Ese es un dato de riesgo. Claro que tenemos que verlo. Si estamos lejos de una ciudad importante, donde no tenemos especialistas, nosotros por lo menos deberíamos, al margen de la evolución, ya deberíamos estar esa noche o ese día haciendo contacto por correo electrónico con un colega pediatra o gastroenterólogo pediatra para hacer el seguimiento de ese caso. Ya es una bandera roja. Sin embargo, este paciente lactante de 6 meses, con curva ponderal lenta, de repente recién llegó a su consulta, el paciente no ha tenido ni un control en estos 6 meses de vida, o de repente ha sido atendido en varias instituciones y evacúa con dificultad. Puede ser fibrosis quística como caso orgánico. Y así podríamos, si vemos la historia clínica completa en donde eran las banderas rojas, podemos especular de muchos pacientes. ¿En qué paciente, repito, sería y el 95% un paciente con constipación crónica funcional? Un paciente que luce aparentemente normal, sano, pero ojo, haciéndole las preguntas adecuadas, encontramos que tiene constipación. Acuérdense, evaluamos a pacientes, no enfermedades. Acá un detalle importante, y al inicio pensaba ponerla en cuanto al desarrollo y el control de los esfínteres. Estos niños tienen un inodoro. ¿Cuánta población en nuestro país no tiene un inodoro? Sin embargo, aquellos que tienen un inodoro, esta posición donde el niño está sentado sin apoyo es un contribuyente que deberíamos evitar. Como un simple apoyo, el niño va a facilitar la relajación de esfínteres del piso pélvico para que evacúe con mayor facilidad y que no esté sufriendo como el siguiente caso, inferior, ¿no? Estos son los videos de los colegas, 2 son de mis hospitales, de la doctora Marilú Medina, que fue hace casi 2 años, y la doctora Lara Tantaruna, del año pasado, ¿no? Ahí está muy bien detallado, cada uno tiene su estilo, del problema de la constipación crónica funcional en pediatría. Y también, con mayor amplitud, el descarte de problema orgánico. En la parte inferior tenemos el doctor Herrera, del Hospital Cayetano de Heredia, una brillante exposición de lo que ocurre a nivel latinoamericano sobre constipación crónica funcional. Y de una colega chilena, la doctora Fernanda Bella, que la encontré, y que me pareció muy didáctica para verla. Samuel, el doctor Herrera, que dura más de 1 hora, incluyendo las preguntas. Las partes superiores duran 40 minutos, 50 minutos. De la doctora Bello dura menos de media hora. Creo que cada una da un enfoque diferente, pero valioso. Y todos coinciden en que el 95% de las constipaciones crónicas son funcionales. El manejo es largo y eso depende de cada paciente que encontremos. Finalmente, otros videos educativos. Me hubiera gustado encontrar más en español, solo encontré uno, y creo que este es un reto de repente para nuestras regiones, que nuestro trabajo de los médicos ya no puede ser solo en nosotros. Tenemos que buscar profesionales, en este caso, de que fabriquen videos educativos sencillos y en poco tiempo, porque ni una familia va a ver un video de 1 hora, 30 minutos. Tiene que ser videos cortos de 2, 3 minutos máximo, donde señale lo que queremos enfatizar. La popó dentro de ti lo estoy mandando a las familias y los comporta cuando usamos el Zoom para verlo. Y después le digo que lo revisen con la familia, con el papá, si el niño es grande, que lo evalúe y qué preguntas le ocasiona para la siguiente consulta. Esto me ha facilitado tremendamente el explicarles. La mamá, al ver lo que está pasando en su niño, o también lo que puede ocurrir con su niño si no toma el manejo adecuado. Los 2 siguientes son inglés, el de abajo de 3 minutos, muy importante, pero creo que ya la barrera del idioma de repente se elimina por los gráficos. Bueno, de aquí una invitación a un colega que tenga buen dominio en inglés para hacer la traducción, haciendo la coordinación con la universidad respectiva o hospital respectivo,
y nos podamos beneficiar. Pero creo yo, más importante de presentar estos videos es que tenemos que usar la tecnología no solo para la teleorientación, la teleconsulta, sino también para educar, que creo que es la parte fundamental con nuestra población. Y también, ¿por qué no decirlo?, nosotros mismos. Quedo a las preguntas que me quieran hacer. Sé que hay muchos datos incompletos. No he mencionado, por ejemplo, el catálogo de la enfermedad de Bristol, del grupo de Roma 4, donde hay criterios para manejar según la edad, menor de 4 años o mayor de 5 años, el diagnóstico de constipación crónica funcional, pero repito, por el tiempo he querido enfatizar en otras áreas que de repente yo he considerado importantes, dada la situación actual de la pandemia. Esos temas más detallados están en los videos de los colegas que he mencionado y mucho más en forma didáctica que el mío. Gracias por su paciencia y estoy lleno a las preguntas. Excelente, muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Jorge Arturo González Mora, especialista en pediatría del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud, por esta excelente, importantísima telecapacitación de constipación en pediatría. Agradecemos a todos los participantes que también nos han enviado sus preguntas a través del chat, tanto de Zoom como del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Otros nos preguntaban sobre algunas recomendaciones para el diagnóstico, enfocándonos en la historia clínica, la anamnesis, el examen físico de los niños con constipación. ¿Perdón? Sí, nos preguntaban con respecto a cómo enfocar la historia clínica, la anamnesis, el examen físico, principalmente en atención primaria de los niños con constipación. Sí, definitivamente las preguntas claves que mencionaba al inicio. El tipo, no solo la frecuencia de deposición, porque ahí nos quedamos nosotros, sino también la consistencia de la deposición. La consistencia, si hay dolor al defecar, o el niño tiene miedo al defecar, hay sangre en la deposición, sangres vivas, las heces son voluminosas del tamaño de un adulto, el niño ha obstruido el inodoro alguna vez. Esto a veces causa risa a los niños, pero es una causa triste en muchos que le causa aislamiento. O el lactante irritable. Definitivamente un lactante irritable y la deposición dura, tenemos que evaluar otros síntomas. Me explico. Un lactante que me viene con horas, con fiebre e irritabilidad, yo lo primero que voy a pensar es una posible meningoencefalitis. Puedo estar atento a esa irritabilidad. Pero si es una irritabilidad que calma al evacuar y se acompaña a las deposiciones de mayor consistencia, ya nos va a explicar el diagnóstico. Las conductas retentivas. Señora, ¿su niño evita ir al baño? Sí, doctor. Se agarra la barriguita y se retrocede o se esconde. No quiere ir. O el niño ha dejado de comer. El caso del dolor abdominal agudo, ya les mencionaba, va bruscamente a emergencia. Sin embargo, no es la primera vez, es la tercera o cuarta vez en los últimos 3 meses. O por consultorio, es un paciente que viene con dolor abdominal recurrente. Es un niño que tiene cambio de comportamiento. O es un niño que se aísla. La incontinencia fecal, cuando el niño pierde evacuación sin proponérselo. O si también, por supuesto, si encontramos una masa abdominal. Repito, una masa abdominal acompañada de los síntomas anteriores, ¿no? Por lo tanto, las preguntas las vamos a hacer en base a estos síntomas. Tiene que ser una pregunta dirigida. Pero yo diría que 3 preguntas claves, no importa por qué motivo venga el niño. Señora, aparte del apetito, el sueño y sus deposiciones, ¿hace diario? ¿Cómo son la consistencia? ¿Le duele? Y si la mamá nos engancha con uno, ahí ampliamos la historia clínica, ¿no? Por lo tanto, depende del paciente, le da porque a todos no podemos hacerle simplemente como un cuestionario, hacerle 300 preguntas. No, no sería el objetivo de esta charla. Sino yo quiero resaltar
lo principal. Muchísimas gracias, doctor. Importantísimo. Doctor, nos preguntan cuándo enviamos exámenes complementarios. ¿Qué exámenes complementarios de rutina pueden indicarse? Sí, yo creo que necesitamos a un primer nivel, ya puse el nivel de alerta, alerta roja. Yo diría que si estamos en un nivel 1, creo que debemos transferir al paciente, ¿no? Un paciente que tiene, pongamos, 3, 5 días de vida y eliminó la deposición en el tercer, cuarto día de vida, comienza a tener distinción de vómitos. Cuidado, pasan los días, va a ser un paciente grave. Si un paciente que nace, vemos que tiene una lesión anatómica en la región sacra, probablemente tiene un problema que le va a causar. Yo diría, no es necesario transferirlo. En mi hospital sé que lo que demora una referencia, tramitar el documento, 15 días, 30 días, por la cantidad de pacientes. Por eso que, dadas las circunstancias actuales, creo yo que ante estos signos de alerta que estamos viendo en pantalla, debemos comunicarnos por lo menos con un colega pediatra o si tenemos la suerte, con un gastroenterólogo pediatra y hacer el seguimiento del caso. No podemos, creo, manejarlo solo. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, tenemos dos preguntas también en el chat. Dice, niña de 3 años con estreñimiento crónico, hace deposiciones cada 5 días con dolor. Ha bajado de peso 4.5 kilogramos, siente temor en ir al baño, se encuentra con laxantes y no hay resultados. ¿Qué se podría hacer con esta paciente? Mira, algo que me preocupa es la que ha bajado de peso. Yo pensaría, cuidado, por esa caída de peso brusca y más la historia de estreñimiento, que sin ese detalle yo hubiera pensado solo en estreñimiento crónico funcional, pero hay una baja de peso. Cuidado. Yo estaría alerta y haría ya la consulta con un subespecialista. ¿Pensando en Importantísimo, qué? doctor. Perdón. Pensando en una tumoración abdominal. Ujú. La constipación crónica no tiene por qué hacer bajar de peso a un paciente. Es más, hay muchos pacientes crónicos que pueden tener abundantes heces y están jugando pelota. La niña está jugando vóley. Y esas molestias internas solo la conoce ella, porque la madre a veces, por falta de comunicación, ni se da cuenta que su niña es estreñida, hasta que debuta en una emergencia y el ciclo, el error clásico. Confirmamos que hay deposiciones y manejamos solamente como un edema rectal y vuelve el problema. Se esconde el problema, la punta del iceberg que decía yo. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias por esta aclaración. Doctor, nos preguntan también en YouTube. Dice, a pesar de consumir agua, frutas y verduras, realizar actividad física, ¿por qué persiste el estreñimiento? Dice, puja para defecar. Ya, es un término muy amplio, ¿no? Eh, Hay alimentación adecuada, hace actividad física, pero es muy general lo que tiene. Habría que ver cuánto tiempo, qué edad tiene el paciente y si tiene los síntomas que hemos hablado, ¿no? Si es un paciente que tiene esa historia, probablemente sea un estreñimiento crónico funcional. Y ahí vamos a ampliar la historia. Y ahí puede ser un paciente que amerite una consulta presencial. Yo sé que de repente para muchos puede quedar como en el aire dicha respuesta, pero es que así de ambiguo y de repente subluminal o amplio es el problema en los niños. Por eso que mencioné al final, vemos pacientes, no enfermedades. Puede ir, repito, pacientes que están acostumbrados a evacuar grande y lo tienen en silencio. Como es muy diferente a aquel niño que va mes a mes a su médico y la madre comunica, mi hijo esta semana que ha comenzado a comer está haciendo deposición con esfuerzo. No sangra, pero está haciendo ya, estoy notando que hace con, con mucho esfuerzo y la consistencia es mucho mayor. De repente ese bebé no tiene ni 2 ni 3 semanas de problema. De repente con un cambio de la dieta, mayor ingesta de líquidos y frutas y verduras, si no las tenía,
va a solucionar el problema. De repente ese paciente lo va a citar en 3 días, 7 días, no al mes. Es mucho tiempo. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, nos preguntan por qué es importante realizar un diagnóstico oportuno, un tratamiento oportuno en la atención primaria de la constipación en pediatría, también cuáles serían las complicaciones. Sí, cómo no. Justo también lo dije en la introducción. Como constipación crónica funcional, no es una causa de mortalidad, aunque mm, yo pondría en un caso, ¿en qué paciente sería más fácil un diagnóstico de apendicitis aguda? ¿Es un niño que tenga tránsito normal o un niño con estreñimiento crónico? Serían dos problemas, ¿no? Por lo tanto, si bien no es una causa de mortalidad per se, la constipación crónica funcional, sí afecta la calidad de vida, sobre todo cuando se va instalando en meses o años. Basta preguntar y hacer sí, una amplia anamnesis a aquellos pacientes que tienen problemas crónicos. Muchas mamás tienen ese problema crónico. Y yo les pregunto, ¿cuándo empezó su problema? De niña. Y nadie le prestó atención adecuada. Y ellas se asombran ahora de lo que conversamos. Señora, de su bebé ya hay que controlarle mes a mes. Entonces, el médico, yo creo yo que no solo debe limitarse el nivel de atención 1, peso, talla, vacunas y que está bien. No, tenemos que ampliar otras preguntas. Y yo podría incluso ampliar, evidentemente el tema ahora es constipación, pero también nos interesa su desarrollo psicomotor, ¿no? Entonces, hay preguntas claves. Por ejemplo, un bebé mira, le devuelve la mirada, el bebé le sonríe, se comunica con ustedes, pero si hay un niño que queda aislado o un hogar disfuncional, padre y madre separados, y viene una persona diferente a cuidar al niño, entonces, si no hay una persona constante que tenga paciencia y cariño y está al tanto de qué ocurre con este niño, ese problema va a pasar desapercibido. Por lo tanto, creo yo, más bien trascendental, la figura del iceberg. Es un problema que pasa desapercibido, porque ni nosotros nos damos cuenta, ni los familiares. Por lo tanto, ¿cómo buscar? Yo creo que a partir de la revisión que estoy haciendo de este tema, todo paciente que llega a la consulta, amplío mis preguntas. Puede venir por un síndrome febril, por un cuadro de repente de un simple resfrío común, de repente una otitis media, de repente viene por sus vacunas. Señora, ¿qué tal su apetito? ¿Está durmiendo bien? ¿Qué tal las heces? Y no me quedo con la frecuencia, sino en la consistencia. Así, doctora, está siendo duro. Ahí ya me agarro yo y amplío la anamnesis o la cito para hacer con mayor amplitud en otra consulta el diagnóstico. Y me quedo con la sorpresa, la verdad, que cada vez simplemente esa simple pregunta de frecuencia, consistencia y si hay dolor o molestia, creo que esas 3 preguntas claves, llévenselas a ustedes para intentar encontrar un paciente en sus inicios o también de repente ya crónico. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias. Nos preguntan también qué otras especialidades o subespecialidades también pueden entonces participar en el tratamiento y diagnóstico de la constipación en pediatría. Sí, cómo no. Es un trabajo en equipo. Eh, por ejemplo, sobre todo cuando hay causa orgánica, si estamos pensando en un paciente con a descartar hipotiroidismo, que también es otra consideración, endocrinología, intertallar. Si es un niño con autismo, que también se encuentra que, porque es un niño con trastorno en la atención, eh, parece que no tiene coordinación o fija la atención para hacer la evacuación. Por lo tanto, un neuropsicólogo, un neurólogo o un psiquiatra infantil también nos va a apoyar. Todo depende del caso clínico. Incluso me doy con sorpresa que en otros países hay servicios de neurogastroenterología pediátrica. Ojo, neurogastroenterología pediátrica. ¿Por qué? Porque el concepto es sencillo que hemos empezado. Somos seres biopsicosociales. Todo nos afecta. Y realmente la pandemia actual está haciendo cambios tremendos que va a ser mucho material para investigar. Y no solo en constipación, en todas las áreas, todas las áreas. Excelente, doctor. Muchísimas gracias.
Felicitaciones, doctor Arturo González Mora, especialista en pediatría del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud, por esta excelente presentación. Doctor, algunas recomendaciones finales sobre un tema tan importante dirigido al primer nivel de atención. Sí, yo diría, número uno, por favor, no importa por qué motivo venga el niño a su consultorio o hagan la teleorientación por internet, WhatsApp o vaya a su vacunación, hagan esa pregunta. Frecuencia en deposición, consistencia en deposición y si hay molestias o dolor. Y si encuentran una idea positiva, amplíen la historia. Dos, capacitémonos. Ahora es más fácil. Bueno, aquel que tenga la tecnología. Revisen esos videos que les he mencionado al final, tanto de los colegas. Hay mucho material de los colegas, pero al menos a mí me orientó mucho en forma práctica estos 4 videos. Y acuérdense también los videos para los pacientes. No basta que nos capacitemos nosotros. Y sobre todo, a los pacientes tenemos que hablarles en un lenguaje decodificado que ellos nos entiendan. Para muchos internos no es novedad cuando una mamá dice que mi hijo orina varias veces al día, ¿no? Y él toma literalmente el concepto. Y comprendemos que al hablar de micción habla de posición. Y ni que hablar, en cada región de nuestro país tan rico debe haber múltiples conceptos diferentes para la evacuación, con mayor razón también para el estreñimiento. Entonces, yo creo que con capacitación tanto nuestra como, como para los pacientes y familiares, va a facilitar nuestra labor. Estamos en una etapa. Yo reconozco que el tema que he desarrollado no ha cubierto todos los tópicos, pero es justamente que lo van a encontrar mucho más desarrollado y amplio en nuestros colegas. Gracias por su atención y su paciencia. Muchísimas gracias. Felicitaciones nuevamente, doctor Jorge Arturo González Mora, especialista en pediatría del Hospital Nacional Docente María San Bartolomé. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Doctor, un gran saludo para usted y para todo el equipo del Hospital San Bartolomé. Lo esperamos pronto. Muchas gracias. Gracias. Un saludo y a todos los participantes. Recordarles, esta telecapacitación se encuentra disponible en el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde los invitamos a suscribirse y compartir esta valiosa información.